El desierto de Roca Roja al sur de la meseta de Mogollón se extendía bajo el sol como una superficie de metal fundido, donde el viento llevaba polvo fino en lugar de lluvia y todo lo que quería sobrevivir aprendía a guardar silencio. Tala caminaba sola por la ladera baja de Roca, de regreso al campamento Kotsi después de la patrulla matutina, con su figura alta y recta, pasos regulares, sin vacilación, como si esa tierra hubiera memorizado su ritmo desde hacía mucho. Sobre su hombro llevaba el odre de cuero oscurecido por los años, la porción vital que reservaba para sí misma en los tramos sin sombra. Al acercarse a una grieta estrecha en la roca, el olor a metal mezclado con cuero de caballo seco la hizo detenerse. Bajo la escasa sombra de la roca, un hombre blanco yacía de lado junto a su caballo caído, labios agrietados y blancos, garganta reseca, respiración entrecortada como hierba al final de la estación. Tala no llamó, no emitió sonido alguno. Se arrodilló, colocó 2 dedos en su muñeca, sintió el pulso débil aún presente, luego abrió el odre, lo inclinó ligeramente, dejando que el agua tocara sus labios en sorbos pequeños, lentos y regulares, como la forma en que los apache mantienen la vida cuando está a punto de irse. El agua se filtró, el hombre se estremeció levemente, los párpados temblaron y se abrieron en pánico. Su primer reflejo fue intentar alcanzar el revólver en la cadera, no para agradecer, ni para preguntar, sino como un animal que despierta en territorio ajeno. No tuvo fuerza para levantar la mano, solo miró a Tala con ojos cautelosos. Ella no retrocedió, ni avanzó más. No dijo su nombre, no preguntó quién era él, no explicó por qué lo ayudaba. Solo le indicó que siguiera bebiendo, con mirada serena como el fondo de un lago profundo. Tala sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sabía que salvar a un hombre blanco podía atraer huellas, balas y historias incontrolables. Pero la ley de vida de los apache no requería largas deliberaciones. Quien tiene sed recibe agua. Cuando la respiración del hombre se regularizó y su cuerpo tuvo fuerza para sentarse solo, Tala dejó el odre junto a él, se levantó, sacudió el polvo de su falda de cuero. El hombre no dijo palabra de gratitud. Se apoyó en las manos para ponerse de pie, tiró del caballo aún respirando, luego dio media vuelta y se alejó primero, sin mirar atrás, sin inclinar la cabeza. Tala lo observó durante un breve respiro, luego giró hacia el campamento, continuando su camino como si nada hubiera ocurrido, sin saber que ese silencio y esa ingratitud acababan de sembrar la semilla de una catástrofe que cubriría toda su comunidad. A la mañana siguiente en el campamento Kotsi, todo comenzó como otras mañanas, cuando la luz del día inundaba las tiendas bajas y la tierra aún conservaba el fresco de la noche. Las mujeres se inclinaban para encender el fuego, soplando las brasas pequeñas hasta convertirlas en llamas. Los niños recogían en silencio la leña seca sobrante del día anterior. Los caballos eran llevados al pastizal bajo cerca del arroyo seco, para pastar los escasos parches verdes. Nadie se apresuraba, nadie hablaba alto. Luego el cambio llegó muy leve, casi imposible de nombrar. Los perros del campamento alzaron la cabeza, ladraron unas pocas veces cortas hacia el sur y callaron de golpe, con el pelo erizado a lo largo del lomo. Un explorador apache regresó desde la colina alta, sin jadear, sin pánico. Solo dijo una frase corta como piedra que cae: muchos caballos, muchos hombres. Cuando el sol salió completamente del horizonte, la luz barrió las laderas que rodeaban, y todo el campamento vio lo que nadie quería nombrar. En los puntos altos, a lo largo de las crestas y pendientes rocosas, había filas de hombres blancos a caballo, tantos que era difícil contarlos, unos 500 cowboys ocupando todas las direcciones. Los rifles brillaban bajo el sol, las banderas de cowboys ondeaban débilmente, las carretas con agua y munición permanecían lejos atrás como promesa de un asedio largo. No dispararon, no gritaron, no espolearon los caballos para avanzar. Solo estaban allí, inmóviles,
rodeando el campamento Kotsi como un lazo ya colocado, esperando el momento de apretar. En el campamento no hubo gritos de alarma. Los niños fueron llevados al centro, cerca de las tiendas grandes, donde los ancianos se sentaban en silencio. Los hombres se dispersaron en posiciones conocidas, manteniendo distancia, manteniendo la mirada, pero nadie sacó armas aún. Ni una flecha fue tensada, ni un rifle alzado. Tala estaba en el borde del campamento, ojos siguiendo los contornos de los hombres en las colinas, y en ese instante comprendió la causa. El odre de ayer, los labios agrietados junto a la grieta, y el hombre cowboy al que había ayudado. El asedio comenzaba no con violencia, sino con la pesada presencia de quienes creían que solo estar allí bastaba para hacer temblar a toda una comunidad. El silencio no duró mucho hasta que un hombre blanco a caballo se separó de las filas de cowboys en la ladera sur, descendiendo lentamente hasta quedar a una distancia lo bastante lejana para no considerarse intrusión, pero ya no observación remota. Alzó una mano en señal de alto, voz ronca y seca, solicitando hablar. El jefe Nakai salió a responder esa llamada, sin cuchillo, manos colgando a los lados de un cuerpo curtido por viento y sol, postura recta pero no provocativa, como quien está más acostumbrado a enfrentar sequías que cañones de rifle. Ambos bandos mantuvieron distancia, suficiente para verse las caras claramente, pero no tan cerca como para que un movimiento equivocado se convirtiera en desastre. El representante de los cowboys comenzó con acusaciones vagas, voz monótona como si hubiera pronunciado esas frases en muchos otros lugares. Los apache ocultaban gente, los apache se movían de noche, los apache causaban inestabilidad en las rutas de los blancos. Esas palabras pasaron por el rostro de Nakai como viento sobre roca, sin dejar huella. Tras unas frases evasivas, el hombre cambió de tono, más bajo pero más pesado, y fue directo al motivo de todo ese cerco. Ayer dijo, uno de los nuestros recibió agua de una joven apache. Esa frase cayó en el vacío entre ambos bandos, más clara que cualquier amenaza. Algunas miradas en el campamento giraron hacia la misma dirección. Nakai no volvió la cabeza, pero llamó a Tala en voz alta. Ella salió de la fila de gente, lentamente, sin bajar la cabeza ni alzarla con desafío, colocándose al nivel del jefe. Cuando le preguntaron, no negó, no intentó suavizar el hecho. La voz de Tala fue breve y grave, sin emoción que pudiera distorsionarse. Tenía sed, yo tenía agua. Para los apache, esa explicación era suficiente. Pero para quienes estaban en las laderas, se convirtió inmediatamente en prueba. Murmullos surgieron entre las filas de cowboys, asentimientos lentos, miradas que se cerraban en juicio. En sus ojos, dar agua ya no era ley de vida, sino señal de complicidad, de una frontera cruzada. Desde atrás de las filas de cowboys, otro hombre espoleó su caballo unos pasos adelante, y se detuvo, como si la misma tierra bajo sus pies lo frenara. Era Ethan Cole. Su mirada recorrió el campamento Kotsi, las tiendas bajas, los rostros silenciosos, y se detuvo en Tala. La reconoció de inmediato, reconoció la postura alta y delgada y la mirada serena, que lo había observado junto a la grieta ayer, antes de que él se levantara solo y se fuera. Ethan habló, al principio vacilante, luego más apresurado, intentando decir que la joven apache no le había preguntado quién era, no lo retuvo, no lo llevó al campamento. Pero sus palabras fueron rápidamente tragadas por el miedo y el odio ya acumulados en la multitud. Algunos se burlaron, algunos le gritaron que callara, algunos lo llamaron por nombre como a un débil que había dejado ablandar su corazón. El representante de los cowboys se volvió hacia Ethan con mirada fría, como si la vida de él aquel día, ahora solo fuera un detalle incómodo en la historia mayor que habían decidido creer. Nakai observó todo, sin interrumpir, sin defender, solo dejando que las palabras revelaran su significado por sí solas. El aire entre ambos bandos se tensó poco a poco, como cuerda de arco estirada pero aún sin soltar.
Los rifles seguían en las sillas, las flechas en los carcajes, y todos sabían que solo un movimiento equivocado, un disparo, bastaría para rasgar ese silencio en sangre. En ese instante, el enfrentamiento aún no era violencia, pero su causa ya estaba expuesta, cruda e irrevocable, tal como las grandes catástrofes suelen comenzar, no con disparos, sino con un acto humanitario interpretado por otros como delito. Cuando el representante cowboy volvió su caballo a las filas, y los murmullos externos se calmaron en una espera pesada, los apaches se retiraron al centro del campamento Coetzee, como agua retrocediendo al lecho seco de un arroyo, sin prisa pero con decisión, dejando el espacio entre ambos bandos aún sellado por las figuras inmóviles de caballos en las laderas. Los cowboys no avanzaron ni un paso más, permanecieron allí como postes clavados profundamente en la roca, mirando abajo, esperando una decisión que nunca sería suya. En el campamento, el consejo tribal se reunió rápidamente, sin tambores, sin llamada, sin ritual prolongado. Los hombres experimentados y las mujeres mayores se sentaron en círculo estrecho, los niños fueron llevados más lejos, donde las voces solo eran susurros. Nadie alzó la voz, nadie explicó, las frases se soltaron cortas y pesadas, como piedras colocadas en el suelo. ¿Entregar a Tala para salvar el campamento? Esa pregunta no necesitaba énfasis. Flotaba sola entre rostros acostumbrados a medir el costo de la vida. Retirarse en la noche a tiempo. Algunos miraban a los niños aferrados a las faldas de las madres. Algunos miraban al corral donde la hierba ya escaseaba, donde las provisiones para los días venideros no eran muchas. Tala se sentó en el círculo, espalda recta, manos sobre las rodillas, sin pedir perdón, sin declararse culpable. No dijo que estaba dispuesta a irse, ni que debía quedarse. Para Tala el acto de ayer no era algo para disculparse o enorgullecerse. Había ocurrido como el viento había soplado, como el agua había fluido, y ahora estaba allí, imposible de retractar. Un anciano habló, voz ronca pero firme, recordando la ley antigua pronunciada en muchas voces a través de generaciones. El agua no elige a la persona. Esa frase no traía solución, pero trazaba una frontera que nadie en ese círculo podía fingir no ver. Paralelamente a la ética, el miedo estaba presente y claro, sin ocultarlo. Algunos mencionaban a los niños, a los que aún no habían aprendido los nombres de las estrellas. Algunos a los ancianos, a los pasos ya lentos, algunos a las provisiones escasas, a los traslados recientes que habían mermado las reservas. Nadie lo negaba. Las miradas intercambiadas no buscaban consenso rápido, sino verdad cruda. Si entregaban a Tala, los cowboys se irían como prometían, o volverían por otro nombre al saber que este campamento sabía inclinarse. Si se retiraban en la noche, el cerco se abriría lo suficiente, o los cañones se cerrarían antes de que la oscuridad los cubriera. Nakai permaneció sentado, escuchando sin presionar, sin concluir pronto. Sabía que las peores decisiones suelen venir de la prisa disfrazada de sabiduría. Afuera los caballos de los cowboys resoplaban, las pequeñas fogatas en las colinas ardían constantes, el tiempo pasaba lento como arena entre dedos. En el círculo, las preguntas seguían depositándose, sin respuestas inmediatas. Tala alzó la vista una vez, recorriendo los rostros que la habían criado. Luego bajó los ojos a la tierra, donde los guijarros se amontonaban desordenados como posibilidades superpuestas. No hubo llanto, no súplicas, solo la tensión suspendida, densa, mientras la decisión aún no se tomaba, y todos sabían que cualquier elección próxima quitaría algo irreemplazable. Tras la breve reunión sin decisión, el cerco exterior comenzó a cambiar de forma como un ser vivo ajustando su respiración. Los cowboys ya no permanecían inmóviles. Se movían de posición lentamente, pero calculadamente, cambiando lugares en las laderas, acercándose en algunos puntos y retrocediendo en otros, como probando la reacción del campamento Coetzee. Pequeñas fogatas se encendieron en lo alto al atardecer,
no para calentarse sino para mostrar que podían quedarse cuanto quisieran. De noche, esas luces colgaban en las laderas como ojos sin cerrar. De día, bajaban los caballos a las fuentes de agua alrededor del campamento, los hacían beber abiertamente, prolongando el tiempo a propósito, para que cada cucharón de agua resonara como recordatorio de que controlaban lo necesario para la vida. El tiempo pasaba lento, pesado, no medido por la salida o puesta del sol sino por la tensión en el pecho. Pasó un día, luego el segundo. No hubo disparos de advertencia, no gritos, no amenazas directas. La paciencia de los cowboys era lo más temible, porque indicaba que no tenían prisa, que creían que el cerco haría el trabajo mejor que cualquier ataque precipitado. En el campamento los apache guardaban silencio. Nadie disparó, nadie provocó, nadie envió mensajero. Los hombres se turnaban en la vigilancia, observando los menores cambios en las laderas. Las mujeres reducían el fuego para cocinar, economizaban provisiones, repartían raciones con más cuidado. Tala reconocía claramente lo que ocurría. No era preparación para un combate inmediato. Era un asedio psicológico prolongado, un cerco destinado a erosionar la voluntad, obligando al campamento a tomar la elección que los cowboys no necesitarían disparar para obtener. Lo entendía de forma muy concreta. Cada movimiento de los sitiadores buscaba hacer sentir a los sitiados que no había escape. Los niños comenzaron a cambiar. Al principio aún corrían y jugaban en el espacio reducido, intentando mantener rutinas antiguas. Pero hacia la tarde del segundo día, las risas se espaciaron. Algunos preguntaban por qué los hombres en las colinas los miraban tanto. Algunos preguntaban por qué los blancos los odiaban si no habían hecho nada. Esas preguntas no iban dirigidas a Tala, pero ella las oía como oía piedras rodando en su interior. Tala evitaba la mirada de los niños pequeños, no por miedo, sino porque no tenía respuestas que pudieran aliviar esa confusión. No quería mentir, ni convertir la complejidad del mundo en frases simples falsas. La segunda noche llegó con una decisión pequeña pero necesaria. Los apache montaron un campamento falso en el borde norte, encendieron fuego, crearon rastros de movimiento para distraer, esperando desviar la atención de los cowboys del centro donde estaban niños y ancianos. Algunos movieron tiendas en silencio, pasos ligeros sobre tierra dura, telas rozando el viento seco. Pero desde las laderas, la reacción llegó casi inmediata. Los cowboys no persiguieron el campamento falso, no parecieron engañados. Ajustaron formación, cerraron el cerco más apretado, mantuvieron puntos altos clave, como si hubieran previsto todas las posibilidades. Sus fogatas seguían ardiendo constantes, sin apagarse, sin avivarse, manteniendo un ritmo estable y amenazante. El campamento Kotsi entendió que el juego era claro, no había escape fácil, no había truco suficiente para romper la paciencia de los sitiadores. El cerco no se cerraba con violencia, sino con la presencia cada vez más familiar de quienes estaban dispuestos a esperar hasta que el miedo hiciera el trabajo por ellos. En ese espacio cada vez más estrecho, cada apache sentía el peso del tiempo alineado con el enemigo, y Tala sabía que cada hora que pasaba reducían las opciones del campamento, mientras el costo de cualquier decisión próxima solo podía aumentar. Al tercer día del cerco, Ethan Cole ya no podía fingir que solo era un observador al margen. Se sentaba entre las filas de cowboys en la ladera sur, mirando el campamento Kotsi, cada vez más apretado, y por primera vez comprendía la conexión directa entre el aliento aún en su pecho y los cañones apuntando a una comunidad abajo. Su vida ya no era privada, se había convertido en pretexto, razón conveniente para que 500 hombres armados llegaran aquí y lo llamaran justicia. Cada vez que veía niños apache llevados al centro del campamento, cada vez que veía a sus hombres cambiar turnos de guardia sin sacar armas, Ethan volvía al momento junto a la grieta. Tala no le había preguntado su nombre, no preguntó de dónde venía, a dónde iba, por qué un blanco andaba solo en esa tierra. Tampoco lo retuvo.
No lo llevó al campamento, no intentó convertir su vida en deuda. Solo abrió su odre, le dio sorbos pequeños, luego se fue como si eso no necesitara más significado. Ethan recordaba claramente esa mirada serena, no la de una salvadora, ni la de quien espera gratitud, sino la de quien hace lo que debe y sigue caminando. Comparada con ese silencio, las palabras intercambiadas alrededor ahora sonaban rudas y ruidosas. En las filas de cowboys, la historia se contaba de forma distinta. Los apache ocultaban, tendían trampas, necesitaban una lección antes de volverse más peligrosos. Ethan intentó hablar. Al principio frases cortas, cautelosas, que la joven apache no preguntó nada, no lo retuvo, que no fue amenazado ni forzado. Luego, al ser ignorado, habló más claro, voz un poco más alta, que dar agua no era complicidad, que cualquiera de ellos en esa situación esperaría un sorbo para vivir. La reacción fue rápida y fría. Algunos lo miraron como a un débil que no resistía presión. Algunos se burlaron, diciendo que los apache lo habían hechizado, que ese pequeño favor había nublado su juicio entre bien y mal. Otro preguntó directamente, con tono medio broma medio serio, si estaría de su lado si sonaban los disparos. Cada pregunta como esa lo alejaba más de las filas que consideraba suyas. Comprendió que en la lógica de esa multitud, la verdad importaba menos que la conveniencia de la narrativa. Su vida, en vez de hacerlos detenerse, se usaba como prueba de que los apache habían cruzado límites, que debían pagar para que otros blancos no cedieran más. Por primera vez desde despertar junto a la grieta, Ethan sintió vergüenza de estar vivo, no por haber sido salvado, sino porque esa vida se prolongaba a costa del miedo de otros. Miró el campamento Kotsi, y entendió que si hubiera muerto allí, esta historia quizás habría terminado en el desierto, sin cerco, sin niños obligados a aprender silencio ante cañones. Ese pensamiento no trajo alivio, solo hizo su pecho más pesado. Se vio entre dos vacíos, un lado hombres que veían paciencia y violencia como caras de la misma moneda, otro lado una comunidad que elegía no disparar aunque acorralada, y en medio, el odre aligerado un poco para que él respirara. Ethan comprendió que nadie lo desafiaba como él creía. No había ritual, no pregunta moral planteada para responder. El desafío, si existía, estaba en otro lugar, si se atrevía a mirar de frente el costo que su vida causaba a quienes nada le habían pedido. Cuando cayó la noche del tercer día, las fogatas de cowboy se encendieron de nuevo en las laderas, y Ethan se sentó allí, en silencio, por primera vez deseando poder devolver esos sorbos, ese momento, para que esa carga no pesara sobre quienes nunca le pidieron nada. Al final del tercer día, cuando el sol se deslizaba detrás de las crestas y la luz rojiza cubría el campamento Kotsi como una herida sin cerrar, otra señal llegó desde los cowboys, esta vez sin ambigüedad. Un jinete con bandera blanca descendió, se detuvo a la distancia mantenida todos esos días, y leyó el mensaje con voz seca, clara, sin necesidad de énfasis porque el contenido ya pesaba suficiente. Ya no rodeaban, o el campamento entregaba a Tala antes del amanecer, o borrarían Kotsi, sin dejar tienda, sin dejar caballo, sin dejar persona. La amenaza se envolvía en razones conocidas, repetidas como verdades sin verificación. Decían que era para prevenir una guerra mayor, que si no actuaban ahora los apaches se volverían audaces, que una vida por muchas era precio razonable para mantener la paz en la región. El mensajero pronunció esas frases como leyendo una lista memorizada, como si su responsabilidad solo fuera transmitir, no creer o no. Cuando volvió su caballo a las filas, el silencio cayó sobre Kotsi más pesado que en días anteriores. El consejo apache se reunió de inmediato en la noche, rápido y discreto, fuego bajo para no revelar posiciones, rostros apareciendo y desapareciendo en la oscuridad temblorosa. Nadie fingió no haber oído claro el ultimátum. Nadie dijo que era solo amenaza vacía. La pregunta ya no era si, sino cuándo y cómo. Las voces resonaron graves y breves, sin discusiones largas.
Algunos recordaban a los niños que no alcanzarían a correr si disparaban al alba. Algunos a los ancianos, a los pasos ya lentos. Algunos hablaban de provisiones más escasas de lo previsto, de que una retirada en oscuridad con este cerco podía convertirse en masacre. Esos argumentos no buscaban convencer, sino colocar la verdad sobre la mesa, cruda, para que nadie se engañara con esperanza hueca. Tala escuchó sentada en silencio hasta que las preguntas giraban en la misma órbita. Luego se levantó. Su movimiento no fue apresurado, pero lo bastante claro para que todas las miradas en el círculo se dirigieran allí. La voz de Tala no fue alta, no tembló, no llevó sacrificio exhibido. Solo preguntó una frase, simple hasta casi cruel. Si voy, ¿se irán ellos? Esa pregunta cayó entre el pequeño fuego y nadie pudo responder, no porque no entendieran su intención, sino porque todos conocían la respuesta más honesta que nadie osaba pronunciar. No había garantía desde los cañones en las colinas, no había promesa cumplida nunca en asedios como este. Una vida por muchas solo tenía sentido cuando quien tenía el arma decidía detenerse. Y no había señal de que lo harían una vez probado el sabor del poder. Tala no dijo más, no dijo que estaba dispuesta, ni que se oponía. Su pregunta bastó para exponer la fragilidad de todo cálculo. Algunos en el consejo bajaron la cabeza, no para evitar su mirada, sino para mirar directo a la tierra, donde las huellas de ancestros estaban profundas y nunca prometieron facilidad. Nakai escuchó todo, como desde el principio, y cuando la última voz se apagó, aún no decidió. Sabía que una elección en este momento no solo decidiría el destino de Tala, sino trazaría la frontera que Kotzi tendría que vivir después, existiera o no. Habló despacio, no para alargar tiempo sin sentido, sino para obligar a todos a entender lo que hacían. El campamento no respondería el ultimátum esa noche. Esperarían al amanecer. No porque esperaran que los cowboys cambiaran de idea, sino porque hay decisiones que no pueden nacer del pánico, aunque el precio del retraso pudiera ser muy alto. Afuera, las fogatas de cowboys seguían ardiendo constantes, sin aumentar ni disminuir, recordando que el tiempo no estaba del lado de nadie en el campamento. Adentro, todos se dispersaron preparando una noche larga como ninguna desde que Kotzi se levantó. Tala volvió a su lugar, el fuego reflejándose en un rostro que no expresaba nada salvo concentración silenciosa. Su pregunta aún colgaba en el aire, sin respuesta, y precisamente ese silencio era la respuesta más honesta al ultimátum recién entregado. La noche antes de que todo pudiera romperse en disparos, el campamento Kotzi se movió en un ritmo silencioso nunca visto. No pánico, sino preparación de quienes están acostumbrados a enfrentar pérdida. Los objetos sagrados fueron sacados de las tiendas, sin ostentación, sin ritual largo. Solo manos familiarizadas enterrándolos en posiciones elegidas hace tiempo, como devolviendo a la tierra lo que era de la tierra antes de que los humanos pudieran ser arrastrados. Las mujeres se cortaban el cabello unas a otras bajo fuego bajo, mechones cayendo en arena seca, no como signo de miedo sino declaración silenciosa de estar listas para un nuevo día sin ataduras que pudieran agarrarse en el caos. Los niños eran acostados temprano, no con historias de victorias, sino con susurros sobre agua que sigue fluyendo aunque la superficie se congele. En las laderas, los cowboys mantenían posiciones, sus fogatas colgando en el cielo negro, sin avanzar ni retroceder, esperando respuesta que creían inevitable. Cerca de medianoche, el consejo se reunió por última vez, no para debatir, sino para oír la decisión. Nakai se levantó, sin alzar voz, sin intentar inspirar con frases grandiosas. Miró alrededor del círculo, rostros que juntos habían superado sequías, hambre y retiradas apresuradas en el pasado. Cuando habló, su voz no tembló, pero pesaba como piedra en agua profunda. Dijo que Kotzi no entregaría a Tala, no porque fuera quien era, no porque fuera hija de quien, sino por lo que había hecho. Si hoy entregamos a quien dio agua al sediento, dijo Nakai,
cada palabra clara en el aire quieto. ¿A quién entregaremos mañana? Esa pregunta no necesitaba respuesta, porque todos entendían el camino que abriría la primera concesión. Nakai continuó, sin dejar que sus palabras se interpretaran como temeridad ciega. Dijo que los cowboys no habían prometido nada cumplible, que usaban la vida de uno para justificar su poder, y que una comunidad que sobrevive entregando a los suyos al miedo ya se ha borrado antes de que el enemigo dispare. Nadie objetó. Hubo ojos enrojecidos, manos apretadas, pero ninguna voz negó esa decisión. Tala escuchó en silencio. Cuando Nakai se volvió hacia ella, su mirada no llevaba elogio ni lástima. Solo dijo que permanecería en el centro del campamento, sin participar en combate, sin portar armas, no porque dudara de ella, sino porque quería proteger el significado de esta decisión de convertirse en espectáculo de martirio. Tala asintió, sin discutir, sin pedir cambio. Entendió que su presencia en el centro, entre niños y ancianos, era la afirmación más clara de que no entregar significaba preservar un principio, no buscar lucha. Antes de disolverse el consejo, se preparó una señal, no con palabras, sino con acción. Al acercarse el alba, una de las pequeñas fogatas en el borde del campamento se apagó, dejando oscuridad donde los cowboys esperaban signo de rendición. Ese fue el mensaje final. Nadie sería entregado esa noche. En las laderas, la reacción llegó lenta pero clara. Las fogatas de cowboys se avivaron un poco más, no por viento, sino porque alguien echó leña, como respuesta de que habían recibido el mensaje. No hubo disparos, no gritos. El rechazo fue comprendido. En el campamento, todos se dispersaron a sus posiciones, preparando el amanecer con calma extraña, no porque creyeran que todo estaría bien, sino porque habían cruzado el punto sin retorno. Tala se sentó en el centro, espalda contra una roca baja, oyendo la respiración regular de los niños dormidos alrededor. Pensó en el odre aligerado aquel día, en los sorbos pequeños que llevaron a este cerco, y no hubo instante en que deseara haber dado la espalda al hombre sediento junto a la grieta. Cuando el cielo al este comenzó a clarear, Kotsi estaba listo para el nuevo día, no como buscadores de muerte, sino como quienes eligieron no traicionarse a sí mismos, cualquiera fuera el precio de esa elección. El amanecer llegó no con canto de pájaros, sino con metal chocando contra metal y caballos, resoplando tensos en las laderas. Cuando el horizonte este apenas mostraba una franja pálida, las figuras ya se movían al unísono, como si alguien hubiera dado señal sin tocar corneta. Luego sonaron los disparos, no uno de advertencia, sino una ráfaga resonante rasgando el aire seco desde 3 direcciones a la vez, balas incrustándose en tierra alrededor de Kotsi, impactando postes, pieles de tiendas, cualquier cosa rompible para sembrar pánico. El olor a pólvora se mezcló con polvo del desierto levantado rápido, irritando garganta y ojos. Los cowboys disparaban desde la ladera sur, desde la pendiente este, y desde una cresta baja oeste, formando triángulo de fuego, obligando al campamento a no poder huir en línea recta sin lanzarse a las balas. Los Apache no respondieron con caos. Habían preparado este momento en silencio nocturno. Los hombres se dispersaron inmediatamente a posiciones defensivas, sin agruparse como blanco fácil, sin disparar al azar, sin perseguir. Las flechas se lanzaron con propósito, apuntando a cowboys que bajaban demasiado cerca, a riendas de caballos, a patas de caballos en vez de cuerpos, para retrasar, desorganizar formación, abrir pequeña brecha para retirada de los suyos. Los viejos rifles en el campamento, si los había, solo sonaban en ritmo económico, cada disparo cambiando por tiempo. El único objetivo no era victoria, sino ganar tiempo. Las mujeres arrastraban niños y ancianos atrás, al camino de retirada elegido, grieta estrecha hacia zona de derrumbes rocosos, donde caballos difícilmente pasaban y formaciones numerosas se rompían solas. No lo llamaban huida, era vida priorizada sobre orgullo. Llamadas breves en apache resonaban como órdenes memorizadas,
seguir la columna de roca, mantenerse en sombra, no mirar atrás, no detenerse ante explosiones. Niños lloraban sin voz porque madres tapaban sus bocas, no por crueldad, sino para vivir. Arriba, cowboys seguían disparando, no porque vieran blancos claros, sino para convertir el campamento en jaula de pánico. Pero los apache no les dieron eso. Los defensores se aferraban al borde, cambiando cada palmo de tierra, cada instante, por paciencia fría, sin cacería, sin salir de posición, sin dejar que ira los apartara del plan. En la niebla de humo tenue, Ethan Cole veía todo como quien está fuera de su propia historia. Estaba atrás en filas de cowboys, apartado por quienes no querían oírlo, y ahora solo podía mirar abajo y entender que los de abajo hacían exactamente lo que intentó explicar. No querían matar a nadie, solo sacar a los suyos. Ese pensamiento le apretó el pecho, pero no había tiempo para emociones. Un silbido alto de bala rozó, incrustándose cerca de donde estaba, recordándole que en ojos de esa multitud, él también era sombra inútil. Abajo, el camino de retirada comenzaba a formarse, pero no fluido. Un niño pequeño, quedó atrapado al borde de tienda derribada, pie enganchado en cuerda de poste, tirando sin soltarse. Humo se espesó cuando bala perdida, prendió montón de hierba seca y cuero, llamas lamiendo rápido como esperando. Madre intentó tirar de él pero explosión cercana la detuvo. Luego astilla de madera voló haciéndola caer boca abajo. En ese instante, Tala estaba en centro del campamento, donde le ordenaron quedarse, donde otros niños eran guiados en brazos de adultos. Oyó grito ahogado y vio sombra pequeña forcejeando al borde del fuego. Orden de Nakai, advertencia de no combatir, no dejar centro. De pronto se volvieron distantes e inútiles ante esa imagen. Tala se levantó de golpe. Nadie pudo retenerla. Corrió por espacio lleno de polvo y humo, cuerpo bajo para evitar balas, pies pisando pieles y madera rota. Disparos seguían resonando, tierra saltando alrededor, pero Tala no redujo velocidad. Llegó al niño, se arrodilló, cortó de un tajo con cuchillo pequeño la cuerda apretando su pie. El niño en pánico se aferró a sus brazos, uñas arañando piel, pero Tala solo lo acercó al pecho, cubriendo su cabeza con su cuerpo como cubriendo odre del viento. Al girar para correr de vuelta, dolor ardiente cruzó su brazo, como hierro caliente tocando carne. Tala tambaleó, sangre empapando rápido la manga de cuero, pero no soltó al niño. Otro disparo cercano le ensordeció los oídos, pero siguió corriendo, zigzagueando entre rocas, lanzándose al corte de retirada. Alguien del campamento salió a recibir, tiró del niño de sus brazos, y la empujó a sombra de roca. Tala cayó de rodillas en tierra, respirando agitada, ojos aún siguiendo al niño llevado, y solo al verlo abrazado fuerte, verlo vivo, permitió sentir el dolor extendiéndose. Atrás Kotzi comenzaba a arder de verdad. Fuego prendía pieles secas, postes de madera, escasas pertenencias, subiendo en franjas feroces en la mañana temprana. Humo negro se arremolinaba, ocultando solo un momento como si el cielo no quisiera mirar. Relinchos de pánico de caballos cuando riendas cortadas, corrales temporales derrumbándose, animales asustados por balas corriendo desbandados. Los apaches seguían retirándose, grupos pequeños siguiendo plan, sin volver por venganza, solo preservando vidas. Los últimos defensores retrocedían despacio, disparando últimos tiros para impedir cowboys bajaran demasiado cerca, luego desapareciendo en grieta como agua absorbiéndose en tierra. En laderas, cowboys veían fuego y humo, oían gritos, y creían haber ganado. Pero bajo ese humo, lo quemado no solo eran tiendas. Era la frágil seguridad de una comunidad que creía que viviendo correctamente, cielo y tierra serían justos. Tala sentada contra roca, sangre goteando aún en arena, frío comenzando a filtrarse tras calor,
oyendo fuego devorar Kotzi atrás como puerta cerrándose definitiva, imposible de abrir de nuevo. Cuando los disparos se espaciaron y callaron, lo restante no fue júbilo de victoria sino vacío pesado envolviendo tierra recién desgarrada. Los cowboys no penetraron profundo en grietas, no persiguieron sombras disueltas en terreno. Al cesar resistencia, se retiraron en grupos pequeños, cautelosos, manteniendo distancia como quienes alcanzaron objetivo mínimo y no querían pagar más. No plantaron bandera, no risas fuertes ni abrazos celebratorios. Se fueron en silencio, llevando olor a pólvora aún en ropa e historia que contarían de forma conveniente al volver. Kotzi quedaba atrás con columnas de humo, adelgazándose al apagarse fuego por falta de qué quemar, armazones de tiendas colapsados como costillas rotas, huellas superpuestas en arena caliente. Cuando los apaches regresaron de grietas y rutas de retirada elegidas, no se apresuraron. Avanzaron lento, grupos pequeños, observando cuidadoso, como si un error más hiciera tierra hundirse bajo pies. Nadie habló alto, nadie nombró victoria. Primera tarea no fue recuperar bienes, sino contar gente. Nombres llamados en voz grave, cada nombre punto en lista nunca completa. Algunos no respondieron, y ese silencio se registró como verdad sin explicación. Heridos llevados a sombra, vendados con retazos de tela sobrante, movimientos demasiado familiarizados con remendar cuerpos en carencia. Nadie culpó, nadie interrogó. Todo ocurría como ritual sin palabras para vida restante. Tala colocada recostada contra roca grande, sombra más larga. Herida en brazo ya atada fuerte, sangre detenida pero dolor sordo extendiéndose, profundo y persistente. Consciente pero mirada ya no igual. En su mente, imagen del niño sacado del fuego mezclada con campamento ardiendo, fundidas en franja cegadora obligándola a cerrar ojos. Alguien trajo agua, sorbos pequeños, idéntico a como ella hizo con Ethan junto a Grieta. Tala bebió, despacio, sintiendo agua fría, pasando garganta irritada por humo, y en ese momento pensamiento fugaz, afilado como cuchillo. Agua sigue siendo agua, aunque cuánta sangre derramada alrededor. Nakai llegó a sentarse junto, sin consuelo, sin preguntas largas. Solo puso mano en tierra, tocando leve, recordando que aunque campamento perdido, tierra seguía allí, y ellos aún sobre ella. Tala asintió muy leve, no respondiendo, sino reconociendo que entendía. Cuando sol subió más alto, luz expuso todo resultado de mañana, marcas de bala en roca, retazos de tela chamuscados, pertenencias no llevadas esparcidas como historias olvidadas. Los apaches recogieron lo aún útil, no con actitud de derrotados, sino como quienes aprendieron vivir tras pérdida ocurrida. Muertos llevados lejos, según su forma, sin ostentación, sin prolongar, solo lo necesario para despedida. Tala ayudada a levantarse cuando necesitaban moverse. Cada paso traía punzada de dolor, recordándole cuerpo no olvidaría esta mañana por largo tiempo. Pero herida más profunda no estaba en carne. Estaba en haber visto claro precio que acto correcto podía traer, y entender que malentendido del mundo nunca equilibra simplicidad de bondad. Cuando tarde cayó, humo disipado del todo, solo olor a quemado en viento. Ya no cowboys en laderas, no sonidos de caballos, ni luces de sitiadores. Solo terreno vacío donde Kotzi estuvo, y apaches reducidos a comunidad más pequeña, más silenciosa, pero no borrada. Tala sentada allí, herida vendada, espalda recta, ojos mirando horizonte donde portadores de armas desaparecieron, y por primera vez desde dejar Grieta aquel día, permitió sentir completa fatiga, no como debilidad, sino parte inevitable de haber sobrevivido a lo que nadie debería experimentar. Cuando la partida de cowboy se alejó del todo de laderas y polvo de su camino se asentó, Ethan Cole permaneció quieto al borde del terreno vacío donde Kotzi existió, y por primera vez desde seguirlos aquí, no giró su caballo en su dirección. Sin declaración,
sin gesto heroico. Solo quedó allí, mirando espaldas empequeñeciéndose, luego girando a mirar Apache recogiendo silenciosamente restos de vida recién quemada. Hubo momento breve, muy breve, cuando mirada de algunos hombres Apache tocó la suya, sin ira, sin invitación. Ethan entendió que si giraba ahora, nadie lo detendría. Y si quedaba, nadie diría gracias. Bajó del caballo, ató rienda a roca aún tibia, luego avanzó hacia quienes cargaban cuerpo cubierto con tela oscura. Ethan no preguntó qué hacer, solo se acercó, se inclinó, levantó esquina de tela al ser indicado, sintiendo peso de quien respiraba aún esa mañana. Entierro ocurrió en silencio, sin oración como él conocía, sin llanto fuerte. Tierra cavada con herramientas rudimentarias sobrantes, cada palada cayendo audible en espacio vacío. Ethan siguió ritmo de ellos, no más rápido, no más lento, manos ampolladas, espalda dolorida, pero no paró. Nadie lo miró como redimiéndose, nadie lo expulsó como intruso. Su presencia aceptada de forma más fría, podía estar si no molestaba. Cuando tumba cubierta, Ethan retrocedió, colocándose aparte, sin saber si bajar cabeza o no, finalmente solo quieto, manos llenas de tierra, ojos abajo. Vio a Tala sentada más lejos, venda en brazo ya oscura, rostro cansado pero alerta. Sus miradas se cruzaron instante, sin reproche, sin consuelo. Ethan entendió que para ella no era única causa de catástrofe, pero tampoco separable de ella. Esa sensación lo colocó en vacío moral nunca pisado antes. Ya no parte de cowboys retirados, pero tampoco podía considerarse parte de comunidad que perdió tanto. Cuando tarde cayó, Ethan aún allí, ayudando a montar refugios temporales, llevando agua, haciendo tareas pequeñas sin indicación. Cada acción pesada, no por dificultad, sino porque entendía nada que hiciera borraría lo ocurrido. Silencio de Apache no era perdón, sino verdad. No necesitaban su defensa para seguir viviendo. Cuando noche cayó, Ethan sentado al borde de fuego pequeño, no invitado pero no expulsado, y por primera vez en vida, sintió claro quedarse no porque aceptado, sino porque irse ahora sería cobardía distinta. Al segundo día tras ataque, cuando tierra compactada sobre tumbas nuevas y refugios temporales suficientes para sombra, Tala sentada sola al borde terreno alto, donde veía última franja de humo disipándose en cielo. Ethan trajo agua, dejó odre cerca y retrocedió medio paso, no por miedo, sino porque aprendido distancia necesaria aquí. Se sentaron en silencio largo, suficiente para oír viento pasando árboles chamuscados. Finalmente Ethan habló, no preguntando herida, no pidiendo perdón de forma conocida, solo diciendo que si aquel día no pasado por grieta, si más fuerte, si llevado suficiente agua propia, quizás todo distinto. Tala no giró a mirarlo de inmediato. Cuando habló, voz no más alta que viento, sin amargura ni orgullo. Si volviera aquel día, dijo, cada palabra cayendo leve como arena, aún daría agua, sin explicación más, sin cláusula justificando. Frase sola, completa como era. Ethan giró, miró su rostro, buscando signo de desafío o resentimiento, pero no vio nada salvo serenidad cansada de quien pasado lo irrevocable. Tala no dijo que elección correcta, ni que equivocada. No contó leyes, no mencionó tradición. Solo dijo su verdad, y la dejó existir sin protección. Ethan reconoció que toda respuesta preparada se volvía superflua. Pensaba que bondad necesitaba reconocimiento para tener sentido, retribución para no ser estúpida. Pero aquí, entre cenizas y tumbas recientes, bondad existía como evidente, sin pedir permiso al mundo, sin esperar comprensión. Miró sus manos, aún callos nuevos por cavar, y entendió nada que hiciera equilibraría precio que acto pequeño trajo. Tala se levantó cuando dolor en brazo, recordó cuerpo no sanado, ajustó venda, luego dijo frase corta, sin mirarlo, agua es para beber, no para trocar. Esa frase no iba a Ethan, ni a quienes dispararon desde colinas.
solo pronunciada, como hablando de clima o dirección viento. Ethan sintió algo caer dentro, no esperanza, sino ilusión de que mundo funciona con justicia medible. Comprendió que bondad apache no necesitaba premio para existir, ni desaparecía por castigo. No estrategia, no inversión esperando ganancia, sino forma de vida preservada incluso cuando precio se volvía terrible. Cuando Ethan se fue a ayudar a otros, llevó esa frase como piedra en bolsillo, pesada, incómoda, imposible desechar, y por primera vez dejó de intentar convertir su vida en excusa, porque visto gente que vive sin necesitar justificar lo hecho. En pueblos dispersos a lo largo del polvoriento camino donde cowboys regresaron, la historia comenzó a contarse antes incluso de que marcas de ruedas se borraran. Se contaba en tabernas, junto a estufas, en porches de tiendas generales, cada boca cambiando forma un poco como agua sobre piedra. Decían que apaches se concentraron en número inusual, que sitiaron ranchos, que desafiaron resistencia de cowboys, y solo esperaban pretexto para violencia. Decían cowboys actuaron para proteger familias inocentes, que fuego estalló porque apache dispararon primero, que sin esa firmeza toda región habría caído en guerra. Detalles incómodos omitidos rápido, no porque alguien mintiera a propósito, sino porque no servían al miedo que necesitaba alimentarse. Nadie mencionaba que cowboys permanecieron quietos días para quebrar campamento pequeño por sí solo. Nadie mencionaba que apache no persiguieron cuando pudieron. Y nadie, absolutamente nadie, mencionaba el odre. En esas historias no había grieta, no labios blancos agrietados, no joven apache alta y delgada inclinándose para dar sorbos pequeños a extraño. Si esa imagen aparecía, desordenaría narrativa, tambalearía frontera conveniente entre buenos y malos. En su lugar hablaban de amenaza apache en términos vagos, lo bastante ambiguos para cubrir todo, y lo bastante temibles para justificar cualquier reacción futura. En periódicos pequeños con tinta barata, líneas breves escritas apresuradas hablaban de enfrentamiento, de campamento incendiado como consecuencia inevitable de obstinación indígena. Sin nombre Tala, sin nombre Kotsi, solo bloque borroso llamado Apache, comprimido en imagen fácil de apuntar. Ethan Cole pasaba por esos lugares en silencio, oyendo historias sobre sí mismo contadas sin reconocerse en ella. Cuando intentaba hablar, añadir detalle pequeño, que hubo acto humanitario antes de todo, o no escuchaban, o se reían, diciendo engañado, que Apache más astutos de lo que pensaba. Verdad se volvía inconveniente, e inconveniente fácil de ignorar. Historia siguió vida propia, creciendo según necesidad de quienes nunca estuvieron bajo fuego, nunca vieron campamento arder en silencio. En algún lugar decisiones nuevas tomadas basadas en versión distorsionada, partidas nuevas movilizadas, rifles limpiados como preparando deber moral. Nadie sabía, o quería saber, que lo primero ocurrido solo fue sorbo de agua dado a sediento, y en ese olvido sistemático, bondad pequeña enterrada más profundo que objetos sagrados sepultados en noche, no para recordarse, no para debatirse, solo dejando vacío donde verdad debería estar. Muchos años pasaron como agua fluyendo bajo roca, sin ruido pero sin detenerse, y Tala envejeció al modo de la tierra alrededor, lento, resistente, llevando marcas sin necesidad de ocultar. Nuevo campamento formado en valle diferente, donde viento más suave y rutas de escape más, no por miedo, sino porque aprendieron elegir lugar adecuado al mundo cambiado. Tiendas nuevas levantadas, no iguales a Kotsi de antes, pero manteniendo ritmo antiguo, fuego encendido cada mañana, agua repartida igual, niños creciendo con historias no completas, solo suficientes para enseñarles caminar con cuidado. Tala llano joven exploradora sola en meseta mogollón, cabello plateado en partes, cicatriz en brazo izquierdo larga y endurecida con años, a veces dolor sordo cuando cambia tiempo, como recordatorio sin palabras. Se convirtió en quien consultaban, no porque hablara mucho, sino porque sabía cuándo callar.
Cuando disputa en campamento, Tala escuchaba hasta final, luego decía frase corta, suficiente para colocar todo en su lugar. Niños que protegió día campamento ardió ahora tenían hijos propios, y cuando preguntaban por cicatriz en su brazo, Tala solo decía marca de mañana con mucho humo, nada más. Llegaban gente nueva, quienes no conocían Kotsi, solo sabían este campamento una vez tuvo que irse en fuego. Oían historia en versiones variadas, cada una faltando detalle, pero Tala no corregía. Entendía memoria vive a su modo, y verdad no siempre necesita mesa para debatirse. Ethan Cole, con tiempo, se volvió recuerdo fugaz, como nombre familiar pero sin rostro claro. Algunos decían dejó región, algunos muerto en otro camino polvoriento, algunos vivía callado en algún lugar, nunca mencionando pasado. Para Tala, Ethan existía como momento más que persona, momento de hombre sediento, momento odre aligerado, momento elección sin cálculo largo. A veces, cuando campamento tenía extraño de paso, cuando Blanco paraba pidiendo agua para caballo o sí mismo, Tala lo miraba segundo más de lo usual, no por desconfianza, sino por recordar, y luego asentía, indicaba joven llevar agua, seguía haciendo lo hecho, como si tiempo no tuviera derecho a cambiar lo básico. Años trajeron otras pérdidas, no todas con balas. Algunos se fueron por enfermedad, vejez, razones sin culpa posible. Nuevo campamento aprendió vivir con eso, aceptar existencia siempre temporal en ojos mundo exterior, pero perdurable en forma tratándose entre sí. Tala a menudo sentada tarde al borde campamento, mirando sol deslizándose por laderas rocosas, y en esos momentos recuerdo Kotsi no surgía como herida abierta, sino como sedimento asentado. No se arrepentía, ni enorgullecía. Solo había vivido lo suficiente para ver mundo seguir distorsionando historias, seguir llamando firmeza peligro y bondad ingenuidad. Pero también vivido lo suficiente para ver niños crecer en campamento nuevo, sabiendo compartir agua antes preguntar nombre, sabiendo inclinarse a ayudar caídos sin esperar recompensa. Y en esos momentos, Ethan Cole, cowboys, laderas llenas de fuego solo fondo borroso detrás verdad mucho más simple. Hay actos que no necesitan recordarse correctamente para seguir existiendo. Tala envejeció con esa verdad, no llevándola como historia para contar, sino como forma de mantenerse erguida en viento, silenciosa, sin necesitar testigos. Una tarde tardía, cuando sol ya suave y sombras de tiendas alargadas sobre tierra dura de campamento nuevo, extraño apareció al borde valle, caminando, sin caballo, pasos pesados como cada uno pidiendo permiso a tierra. Se detuvo a distancia suficiente para no considerarse intrusión, alzó mano tapando ojos de luz restante, luego bajó mano, respirando con dificultad. Noticia de extraño se extendió en campamento no con llamada, sino cambio muy pequeño en ritmo diario, algunas miradas alzadas, algunos jóvenes levantándose, un mayor acercándose a depósito de agua. Tala ya anciana, ya no caminaba rápido como antes, pero aún primera a quien miraban, no por poder, sino hábito convertido en instinto de todo campamento. Se levantó despacio, caminó hacia extraño junto joven más nueva a su lado, enseñada a llevar odre sin derramar gota. Extraño alzó vista al verlas acercarse, ojos rojos por sol y cansancio, labios secos agrietados, y en ese instante nada lo distinguía de innumerables humanos pasados por allí antes. Tala no preguntó nombre, no preguntó de dónde venía, a dónde iba, no preguntó bando, no llevaba signo en ropa. Solo indicó a joven abrir odre, inclinar leve para agua fluir en sorbos pequeños, suficiente para garganta de extraño recuperar ritmo. Extraño bebió, temblando al principio, luego más lento, como reaprendiendo beber tras largo camino. Nadie alrededor mostró impaciencia. Niños miraban desde lejos, en silencio, como enseñados que momentos así no necesitan comentario. Cuando extraño terminó, Tala asintió muy leve, indicando suficiente. No sonrió,
ni mantuvo rostro severo. Todo ocurrió de forma más neutral posible, como procedimiento sin repetir. Extraño intentó decir gracias, voz ronca, pero Tala ya girado antes de que palabras encontraran lugar. Sabía gratitud no era algo para recolectar compensando pérdidas de vida. Extraño sentó momento bajo sombra roca, recuperando fuerza, luego levantó cuando pudo seguir. Nadie en campamento lo siguió con mirada más de necesario. Nadie memorizó rostro para contar después. Cuando sombra de extraño desapareció tras promontorio, campamento volvió ritmo diario, como si no hubiera evento para marcar. Tala regresó a asiento conocido, donde luz de tarde cortaba oblicuo a postes de tiendas, y joven colocó odre en su lugar exacto. Alguien preguntó muy bajo, no con palabras sino mirada. Necesario más cautela, años enseñaron suficiente sobre precio de sorbos de agua. Tala miró de vuelta, mirada serena, y no dijo nada. Ese silencio no negaba peligro, sino aceptaba que si elegir entre seguridad rechazando lo básico, y seguir viviendo a su modo sin garantía, elección hecha hacía mucho. Noche cayó, fuego encendido, agua repartida, campamento sumergido en sonidos familiares de vida continuando. Ninguna lección extraída en palabras, ningún recordatorio solemne sobrepasado. Solo flujo silencioso conectando Kotzi quemado a campamento nuevo firme, odre de antaño a odre de hoy. Ética apache no colgada como bandera, ni usada para ganar discusión. Existía en actos pequeños, repetidos, sin audiencia, sin necesitar vencer a nadie para sobrevivir, este campamento aún de pie. Sin necesitar comprensión correcta para seguir dando agua, seguía andando. Cuando Tala cerró ojos en noche, viento pasando valle sonaba como agua fluyendo lejos, y si alguien contara esta historia de otro modo algún día, eso no cambiaría verdad más simple. Agua aún se da, sin preguntar nombre, sin preguntar bando, porque esa es forma en que humanos permanecen cuando todo lo demás ha sido quitado. Si quieres seguir estas historias sobre coraje, elección y humanidad en momentos más duros, suscríbete al canal para no perderte el siguiente episodio. Gracias por escuchar, nos vemos en las próximas historias.